Un joven que entregó sus dones y talentos al servicio del Señor, que a pesar de todas las dificultades de su vida, incluido ser llevado como esclavo a Babilonia, nunca perdió la fe en el Dios de su niñez, quien transformó su tragedia en bendición. Este joven caminó con Dios y Dios le mostró sus planes para el final de la historia. A lo largo de esta serie estamos seguros que el mismo Dios que acompañó a Daniel es el Dios que habla a tu corazón. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Cuando el gran conflicto hace tus sueños fracasar y cruelmente tus esperanzas el maligno destruyó y te sientes ya forzado a ceder frente al temor, no dejes que la fe se apague en tu corazón. Gloria a Dios. Hacer caer en la desesperación, diciendo que no tenemos perdón. Mas levanta hoy tu escudo de fe, la batalla has de ganar. Jesús resucitó y sabes, hizo todo ya por ti. Gloria a Dios. Hola amigos, bienvenidos al programa Tiempo de Paz. Queremos desarrollar junto a ustedes el estudio de la palabra de Dios. Para eso queremos invitarlo a elevar una oración a nuestro Dios. ¿Me acompaña? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos la dirección de lo alto para poder comprenderla, entenderla y llevarla a nuestra vida. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien amigos, estamos
desarrollando durante todos estos temas acerca del libro de Daniel. Hemos venido hablando diferentes temáticas. Hoy hablaremos de algo muy trascendente con respecto a lo que tiene que ver con la caída de Babilonia. ¿Ya se ha puesto usted a pensar que las cosas que a veces adquirimos en el supermercado, en los negocios, tienen su fecha de vencimiento? ¿Ha pensado que todo tiene que en algún momento vencer? Así también nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos un reino o los reinos que también tienen su fecha de vencimiento, donde Dios tiene el control de ella hasta el límite en la cual le dice hasta aquí. Es por eso que al estudiar, veremos a continuación lo que registra las Sagradas Escrituras. Para eso vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 5. Dice las Sagradas Escrituras, verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Estamos hablando aquí de un reino que por 60 años y un poco más reinó en todo este planeta Tierra, tomando todo el poder que es el imperio babilónico. Pero 43 años fue a cargo de Nabucodonosor. Luego él muere y Nabonido toma el lugar. Pero también encontramos en la historia que Nabonido, ¿verdad?, tenía un hijo, y este hijo era Belsasar, que era un corregente de una de las ciudades en la cual él gobernaba. Este Belsasar, como cuenta la historia, o la narra y la encontramos aquí, dice que un día decidió hacer una gran fiesta, un gran banquete, junto a todos sus príncipes, junto a todos los líderes de aquel lugar. Y se le ocurrió traer aquellos vasos que su padre, que su abuelo había, ¿verdad?, traído del templo de Jerusalén. Hedoroto dice en cierta oportunidad que ni siquiera Nabucodonosor se hubiera puesto a pensar en beber vino en los vasos que habían sido extraídos del templo de Jerusalén. Tanto así que el nieto de Nabucodonosor sí lo hizo. Y aquí encontramos el registro justamente de esta historia. Podemos nosotros ver que él hace esta fiesta, comparte con sus amigos, con sus príncipes, con sus líderes, ¿verdad?, políticos de aquel momento. Entonces, de repente ocurre algo sorprendente. Y dice las Sagradas Escrituras allí, en el versículo 5, que mientras ellos bebían, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía lentamente delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Podemos ver aquí la historia de este famoso rey Belsasar, que en aquel momento gobernaba o lideraba, ¿verdad?, lo que era Babilonia. A pesar de sus orgías, a pesar de su borrachera, a pesar de su embriaguez, él, ¿verdad?, estaba consciente de que estaba cometiendo un grave error y que los juicios de Dios tarde o temprano llegarían delante de él. Podemos nosotros ver aquí claramente de que mientras él compartía con sus amigos ahí, de repente aparece en la pared una mano, ¿verdad?, con sus dedos que escribía una escritura que él quedó sorprendido, espantado y no sabía qué es lo que significaba. La manifestación de Dios, por supuesto, estaba haciéndose evidente en aquel momento. Es decir, Belsasar estaba cosechando de las propias cosas que él había sembrado. Es decir, olvidarse plenamente de que existía un Dios al control de la historia de este mundo.
La palabra de Dios nos menciona claramente ahí que él pegó un grito y sorprendido mandó a llamar a todos sus astrólogos, adivinos, sabios, para que por favor le ayudaran a interpretar aquellas cosas. Como ya lo vemos nosotros, y ya lo hemos visto en el capítulo 2 y en el capítulo 4 del libro de Daniel, también no pudieron interpretar lo que se había escrito en aquella pared. Entonces aparece ahí la reina, ¿verdad? Aquella reina, ¿verdad?, que sabía todo lo que había acontecido ya allí en el palacio antiguamente, con aquel hombre llamado Nabucodonosor. Esta reina, ¿verdad?, le sugiere a Belsasar que por favor trajera a un hombre que lo registra en las escrituras como identificándolo como el hombre sabio, que tenía este don de la interpretación. Registra el versículo 10, dice que cuando entró la reina a la sala del banquete, le dijo: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Es decir, la reina sabía quién era Daniel. Por lo tanto, le pide a Belsasar que traiga a Daniel para que pueda interpretar lo que estaba escrito en aquella pared. Yo quiero comentarles algo con respecto aquí. Es decir, una vez más podemos ver cómo Dios se va manifestando en la vida de las personas de una y otra forma, tratando de dirigir aquellas cosas que al parecer salieron del control, pero Dios estaba al control de ellas. La Biblia nos dice aquí, como acabamos de leer, que la reina pide, por favor, que traigan a Daniel para interpretar aquella escritura que estaba en la pared. Las Sagradas Escrituras, vuelvo a leer, y dice así: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel. Y miren lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Me llama mucho la atención. Al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Es decir, no había otro hombre en el reinado de Babilonia que pudiera hacer lo que Daniel hacía. Apreciados amigos, aquí está. Otra vez, nuevamente sale al telón Daniel. Pero esta vez Daniel actúa en una forma ya, como los años encima, en una forma diferente que antes, ya con una amonestación directa y declarando los juicios que Dios había llegado sobre esa nación llamada Babilonia. Vamos a avanzar un poco más. Daniel llega a aquel lugar, se presenta ante el rey Belsasar y ve el ambiente que estaba teniendo, pero también ve lo que él había hecho con respecto a los utensilios que habían sido traídos del templo de Jerusalén para ser utilizados en cosas paganas. Nosotros podemos notar aquí algunas cosas. Por causa del tiempo no vamos a explicar más, pero hay algo que sí nos llama la atención. Daniel va y trata de explicarle a Belsasar que su abuelo, aunque dice aquí la palabra padre, que tiene relación o que podríamos traducirla como antepasados, es decir, su padre o su abuelo había pasado una experiencia y él sabía la experiencia que había pasado Nabucodonosor al no reconocer al Dios Altísimo como el Dios soberano. Dice la palabra de Dios aquí, y le menciona aquí en el verso 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Al Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían. Verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Avanza más adelante el verso 21. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios del
tiene dominio sobre todo reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Y verso 22. Y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Mientras leía y meditaba lo que las Escrituras dice aquí, venía a mi mente y decía, ¿cómo hay cosas que suceden en nosotros que sabiendo no las hacemos? Seguramente usted se imagina, yo sé hacer esto, pero no lo hago. En el caso de Belsasar, sabía muy bien que él no debía hacer aquellas cosas, porque ya había vivido la experiencia de sus antepasados. Pero él, simplemente por su soberbia, por su orgullo, por su complacencia, por sus placeres, lo llevó a actuar de esta manera. Vuelvo a repetir lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque no se había humillado su corazón sabiendo todo esto. ¿Será que usted conoce las Escrituras? ¿Será que usted sabe lo que dice la palabra de Dios? Y de repente llega el momento en el cual debe cumplir lo que dice fielmente ahí y no lo hace. ¿Será que en algún momento el Señor se ha manifestado y nos ha dicho, esto es lo que tienes que hacer y no lo hemos hecho? En el caso de Belsasar, podemos ver que los juicios de Dios cayeron sobre él por causa de su desobediencia y por causa también de aquellas cosas vanas y paganas que él había hecho. La palabra de Dios nos continúa y nos sigue amonestando y nos dice, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Bebiste vino en ellos. Además, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni oyen ni saben al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca lo honraste. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Algunas personas me dicen, pastor, yo no creo en Dios, yo tengo otros dioses. Puede ser que sí, que tengamos nosotros otros dioses. Pero aquí nosotros podemos ver una evidencia clara de lo que dice Daniel. En aquel momento, mientras él adoraba a sus dioses, y lo dice aquí claramente, de hierro, de madera, de plata, de bronce, de piedra, ¿verdad? Él pensaba que estaba haciendo bien las cosas cuando realmente sabía que Nabucodonosor había reconocido, es más, había decretado que el Dios de Daniel era el verdadero Dios que existía en esta tierra. Pero claramente nosotros podemos comprender, ¿verdad?, que Dios está sobre todas las cosas. Llama la atención, ¿verdad?, que esto nos dice que la interpretación fue dada y ahí la pared decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué es lo que quería Dios de Belsasar o de esa nación? Claramente nos da a entender, ¿verdad? Mene significa, ¿verdad?, contó Dios tu reino y ha sido puesto fin. Es decir, Mene significa, ¿verdad?, tiene que ver con número. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso, es decir, peso. Pérez o Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, es decir, ha sido fragmentado o ha habido una división. ¿Qué pasó con el reino de Belsasar? ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Qué pasó con este imperio grande? Se cumplía lo que había dado Dios en sus profecías. A Nabucodonosor le mostró todo lo que iba a pasar en la historia de este mundo con esta estatua. Ahora llegó el momento en el cual Dios iba a implantar otro reino. Por eso yo le decía, todo tiene su fecha de vencimiento. Llegó el momento en el cual el imperio babilónico llegaba a su fin. ¿Pero qué es con todo esto? ¿Qué podemos nosotros entender sobre ello? ¿Qué lección nosotros podemos entender sobre aquellas cosas? Nosotros nos muestra las Sagradas Escrituras que Belsasar, ¿verdad?, aquella noche murió y perdió su reino. Darío y Ciro conquistaron Babilonia. Los medos y los persas conquistaron Babilonia. Apreciados amigos, nosotros también encontramos, ¿verdad?, aquí un paralelismo entre aquella Babilonia histórica y un paralelismo entre la Babilonia mística que habla el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, capítulo 17, versículo 5, habla de esa Babilonia. De esa Babilonia, ¿verdad?, que ha hecho de beber con el vino del furor de su fornicación y que muchos han, ¿verdad?, caído sobre ella. En este tiempo final, esa Babilonia, ¿verdad?,
está confundiendo a muchas personas con ese vino para embriagar. Belsasar también se embriagó con ese vino. Babilonia, la mística hoy en día, también está haciendo embriagar a muchas naciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es el vino? Justamente esas doctrinas paganas. Justamente aquellas doctrinas que no van con lo de la Biblia. Y muchos pueblos, muchas iglesias, muchas personas están creyendo justamente en ello. Y Dios nos hace un llamado en esta hora. ¿Cuál es el llamado? Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Voy a dar lectura y dice así. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis, versículo 4. Oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor nos invita. Así que, ¿verdad? Como Belsasar hizo todas aquellas cosas que fueron en desacuerdo con las cosas de Dios, así hoy en día nos encontramos en este mundo, en una Babilonia, en una confusión, donde hay muchos imperios, donde hay muchas religiones que están tratando de engañar, están llevando a las personas, no a la Biblia, sino a las tradiciones, con doctrinas falsas, y Dios no quiere de ello. Por lo tanto dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas o de los juicios de Dios. Un día el Señor también juzgará, como lo hizo con Babilonia, la histórica, aquella nación grande, y aplicó sus juicios, y sus juicios cayeron sobre él. Así un día también Dios aplicará sus juicios sobre esta tierra, sobre esta Babilonia, ¿verdad?, que cada día se muestra más. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. Él quiere que nosotros salgamos de ella, para que no seamos partícipes de esos juicios, que va a ser la condenación eterna, sino para que podamos ser salvos. Dios te invita en esta hora a que tú puedas aceptar las verdades que están aquí en la palabra de Dios, que tú puedas, ¿verdad?, meditar en ellas y saber tomar las mejores decisiones, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Quisiera orar en esta hora para que el Señor nos bendiga, para que el Señor lo ayude y pueda Él ayudarnos a entender y a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás al control de esta historia, de este mundo. Así como un día, Señor, tuvo su fecha de vencimiento, podríamos decir así, esta famosa histórica Babilonia. Así también un día, Señor, tú vendrás muy pronto y pondrás fecha a este mundo de pecado, donde, Señor, eliminarás para siempre el pecado de este mundo. Eliminarás, Señor, aquella Babilonia mística que está confundiendo a muchas naciones. Solo nos resta hacer caso al llamado que tú nos haces, a salir de ella, a poder darnos cuenta de la realidad en la cual estamos viviendo y poder ir y descubrir en tu palabra aquellas verdades que están escritas. Señor, dale la sabiduría de lo alto a aquellos hijos tuyos que quieren aprender y quieren discernir tu palabra. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo para que tome las mejores decisiones en su vida. Gracias, Señor, por todo ello. Pedimos una bendición especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Muchas gracias, queridos amigos. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica. Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y la Biblia Habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.
La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.